Saludamos a esta hora al doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Doctor Bedoya, muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola Juan, muy buenos días para usted y para su mesa y su audiencia. ¿En qué va ese paro frente a la posibilidad de un acuerdo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Pues mire, la información que yo tengo es que han tenido las reuniones que ustedes han venido contando permanentemente y el borrador de resolución que publicó el Ministerio de Agricultura. Pero hasta la fecha nada. Y pues obviamente si se mantienen estos bloqueos, y usted sabe, Juan, que desde la SAC, independientemente de quién sea y qué motivación tenga, nosotros rechazamos los bloqueos de las carreteras porque como lo están contando sus corresponsales, lo que le termina haciendo daños a la ciudadanía y también a los mismos productores de comida de nuestro país. Y aquí pues también ha habido una actitud muy desafortunada por parte del gobierno, porque es que hace 3 meses estábamos en lo mismo y las medidas que por lo menos desde Fedearroz ha propuesto ese gremio para resolver este tipo de situaciones que las conversamos en esta misma emisora en alguna entrevista que tuvimos, pues francamente es como si nadie las hubiera hecho. Y ahora tenemos un problema peor, sale la cosecha más grande del país y miren la que estamos en diferentes departamentos de Colombia y por supuesto en carreteras que son fundamentales también para muchos otros sectores del campo colombiano. Así es, estos bloqueos están generando unas afectaciones mucho más amplias que van mucho más allá del sector del arroz. Doctor Bedoya, ¿qué dice la resolución, el proyecto de resolución del gobierno y dónde está el punto contencioso? Pues Juan, básicamente lo que esa resolución está sugiriendo es un tema de control de precios para el arroz paddy verde que venden los agricultores y que lo compran los molinos. Y eso tiene una discusión y seguramente el doctor Fernando Quijano ya habrá hablado o hablará de eso, que no es menor, porque usted ya establecer un control de precios a un producto, eso puede terminar con muchos impactos a lo largo de una cadena de valor donde inclusive está involucrado el consumidor. Y como los productores que se han venido quejando tienen ese problema de que la carga de arroz país verde está por el orden de 170.000 pesos y el punto de equilibrio está por encima de los 200.000, pues evidentemente ahí es donde el gobierno, al menos en mi concepto, lo que trata es de botar un salvavidas vía precio, pero si usted controla el precio que le van a pagar al productor, yo me pregunto qué va a pasar con el precio de ahí para adelante ya del arroz blanco, que es el que compran los consumidores. Y para su audiencia, invito a la gente independientemente de donde haga mercado, ya bien sea en una tienda de barrio, en un supermercado, en estas tiendas de descuento, qué va a ocurrir hacia allá, porque los molinos también dirán, bueno, si a mí me ponen a pagar un precio específico a los productores, ¿será que van a intervenir hacia adelante? En el sector agropecuario y en los alimentos, Juan, se ha dado mucho la práctica de que en algunos lugares de donde ya se vende el producto al consumidor, se utiliza un producto como producto gancho para que la gente haga tráfico en algún establecimiento. Entonces, ahí será que también va a ocurrir algo. Y fíjese una cosa final, el gobierno dice que es que controló la inflación. Y aquí lo hemos hablado, la inflación de alimentos ha estado gracias a la productividad que se han tenido en diferentes cultivos, también en la planeación de los ciclos de los animales, de los costos de los insumos que se estabilizaron después de la invasión de Rusia a Ucrania. Y los gobiernos se cobran que controlaron la inflación. Y cuando usted me entrevistó la última vez, yo le decía, lo importante no es el crecimiento, sino la rentabilidad. Y mire qué está pasando. Está creciendo la producción de arroz y lo que tenemos es a la gente quebrándose precisamente porque tenemos un problema que hoy llega al gobierno a plantear una resolución Claro. que es de mucho cuidado. Pero doctor Bedoya, ¿qué tendría que pasar para levantar el paro, que es lo más urgente? ¿En qué tendría que ceder el gobierno? ¿En qué podrían ceder los arroceros? Darcy, pues mire, lo que ha venido ocurriendo, pues al final del día da cuenta de lo siguiente. Uno, evidentemente hay un tema de ingresos de los productores y es que a partir de ya del 15 y 14 de julio, es decir, hace 2 días, empezó a salir la cosecha más grande del país. Es que esto no es menor, estamos hablando de más de 1 millón de toneladas de paddy verde que empieza a salir o que ya empezó a salir. Lo segundo, los mismos agricultores se han quejado de que el gobierno no cumplió los compromisos a los que se, a los que se acogió en la manifestación y en el paro del semestre anterior. Y tercero, a que usted con ese ingreso tan bajito y pues si está dando pérdida,
pues evidentemente lo que puede llegar a ocurrir es que pues, no realmente mucha gente se va a quebrar, sino que al final del día que va a terminar ocurriendo con la cosecha del semestre entrante. Ya ahí para adelante le han metido las arancelas, que es que vamos a exportar, obviamente está la queja de la preocupación por el arroz que ingresa de contrabando, se supone, según el mismo ministerio desde el Ecuador. Y el punto que le quiero hacer es que son cosas que siempre ocurren y que las soluciones ya estaban planteadas desde hace muchos años, pero es que este gobierno desafortunadamente como que no escucha. Doctor Bedoya, ¿qué efecto considera usted va a tener este paro? ¿Va a impactar por la coyuntura, la circunstancia en la que estamos de la cosecha que bien menciona usted, va a impactar los precios al consumidor final? Pues todo dependerá de los bloqueos, porque si al final del día terminan habilitando el paso por horas, pues dirán, no, mire que es que ahí se está moviendo la comida. Pero es que cuando se manejan productos perecederos, pues es que aquí cuántas veces no hemos conversado de eso, William. Y además, pues que los bloqueos, francamente, como le hemos dicho, siempre son inaceptables. En esas mesas resolviendo los problemas. En el caso del arroz, pues si no se resuelve la situación, pues el impacto se va a ver seguramente en las siembras que empiezan en este segundo semestre para el primer semestre, la cosecha del primer semestre del año entrante. Así que pues todo está por verse, pero desafortunadamente si el gobierno no resolvió y no cumplió, como dicen ellos, los productores que están en paro, los compromisos del primer semestre del año, pues ¿qué va a pasar con esto? Que la situación es más grave y a que ahora el gobierno tiene menos plata. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Ojalá lograran llegar hoy a un acuerdo, ¿no, doctor Bedoya? Sí, Juan, pero es que, mire, francamente es una situación que por más de que lleguen a un acuerdo, el precio sigue estando por debajo de lo que los productores dicen en su punto de equilibrio. Hay más oferta que demanda y hay un nivel de inventarios que es alto. Y obviamente hay una discusión donde quien representa a los molinos de arroz pues tiene que tener una posición. Y yo le digo francamente, como economista, esto tiene un impacto hacia adelante y también aquí hay que ver qué es lo que está pasando en el canal de distribución a los consumidores. Porque entonces uno le va a decir a alguna gente que conoce el tema, no, es que en las tiendas de descuento allá hay unas licitaciones para que los molinos vendan el arroz blanco, pero pues allá es el que menos precio ponga. Y si el precio está cayendo allá, pues entonces empieza a jalar para atrás. Y la punta más débil siempre en esto es el productor, pero por una razón. Porque son 16.000 productores, son menos de 100 molinos, pero además el productor tiene que cortar el arroz del cultivo, porque si lo corta, pues al final del día, cuando lo corte, si no lo lleva al almacenamiento de secado, se le va a dañar y ahí es donde viene el problema del precio del Pay Verde. Ahí está, William, la complejidad de esta situación. Y también, lo decía el doctor Bedoya al comienzo, es que los problemas no los resuelven y se les vuelven gigantes en las manos y les explotan en las manos porque no toman las decisiones. Usted empezaba la entrevista por ahí, doctor Bedoya. Es que esto ya había pasado y esto ya había tenido supuestamente un momento para haber resuelto de fondo este asunto. Mire, Juan, yo desde que tengo pelo he oído a la Rafael Hernández decir, he oído al presidente Fedarroz decir, mire, cuando se presentan este tipo de situaciones, para eso existe una figura que es el incentivo al almacenamiento, que a mucha gente no le gusta, pero pues que ha terminado funcionando. ¿Qué es eso? Que le pagan a los molinos una plata para tener unas miles de toneladas de arroz en los almacenes donde tienen su arroz blanco para no sacarlo al mercado y que no se sobreoferte y no se caiga el precio, primero. Segundo, por años siempre ha dicho el presidente Fedarroz, es que cómo es posible que en la comunidad andina de naciones, es decir, Ecuador y Perú, a nosotros siempre nos toque chuparnos el arroz que viene allá, pero no nos dejan entrar el arroz de Colombia a esos países. Y fíjese que si esas soluciones se estuvieran implementando, seguramente no estaríamos hablando de la misma historia de hoy, lo que hoy está pasando. Y eso que ocurrió es que a mí me tocó cuando llegó Cecilia López. Usted sabe que después la exministra Jennifer Mojica duró un año sin reunirse con Fedarroz y ahora llega la ministra Marta Carvajalino y las mismas soluciones planteadas. Y entonces, claro, también te dicen, no, pero es que la industria no se meta a lo del incentivo, pero es que ahorita estuvimos en la frontera mirando lo del problema del contrabando. Pero si no se resuelve eso de fondo, tristemente, si dependiendo del tiempo que yo siga en la SAC, entonces usted cada 6 meses me va a estar llamando a Fedarroz y volvimos a lo mismo, porque no se resuelve estructuralmente un problema que francamente pues sí le pega a los agricultores, pero que termina también pegándole a la gente, porque también
Los bloqueos de las carreteras se convirtieron en parte del paisaje y en una cultura del chantaje. La mala maña de patear hacia adelante la solución de las responsabilidades, de los problemas, de los conflictos, y quienes terminan siendo los paganinis, los ciudadanos, que nada tienen que ver. Muchas gracias, doctor Bedoya. No, Juan, a usted un gran abrazo, feliz día.